El tema para hoy es el pecado. Sí, el pecado. Algo que tenemos que todos los días, a través de la palabra y de la oración, reconocerlos y pedir perdón. Una breve reseña histórica para entender las consecuencias del pecado. En el Edén, Adán y Eva desobedecieron y cayeron en pecado. Consecuencias tremendas. Después, en el pueblo de Egipto, Faraón esclavizó por más de 430 años al pueblo de Israel porque se olvidaron de esas grandes promesas hechas a los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y muchos más, pero se llega en la época del Reino Unido. Y por la avaricia o codicia se divide el reino y queda en el norte un reino que poco a poco fue abrazando los deseos del mundo. Imitar a las cosas de los hombres. Año 722, cae en poder de los asirios y desaparecen 10 tribus. Otro tanto ocurre en el año 586, desde luego antes de la era cristiana, y allí también el rey último del reino de Judá, por creerle más a los profetas falsos que al verdadero profeta, también tuvo unas consecuencias. Todo esto es pecado. Y así, la venida del Mesías, el mismo pueblo lo rechazó, incurrió en pecado. Y luego en el año 70 quedó destruido el templo y la ciudad de Jerusalén. En el año 325, la iglesia se une con el poder político y se fusiona lo religioso con lo político y se cae en una apostasía. En la época de la Reforma, siglo XVI, se recupera el estudio de la palabra de Dios. Pero también a través del tiempo, de ahí del siglo XVI en adelante, a nuestros días, también ha habido apostasía. También ha habido desobediencia, también ha habido rechazo a las cosas de Dios y también se le ha dado más preferencia a las cosas del mundo, las cosas materiales, a los deseos del hombre, que no a los deseos de Dios. Se ha rechazado muchas veces la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecto. Considero que esta reseña breve nos ubica en la importancia que es examinar nosotros como pecadores diariamente y siempre estar en continuo arrepentimiento. El pastor Jason Cárdenas nos va a ilustrar sobre la importancia de esta doctrina. Y le vamos a preguntar a él cómo se llama la doctrina que estudia el pecado, pastor. Cuando hablamos del término técnico, como se le llama a la doctrina del pecado, se le llama la amartiología. De ahí se toma su término técnico como una de las 9 doctrinas fundamentales, principalmente porque la palabra más usada en el Nuevo Testamento, hay varias, pero la más usada en el Nuevo Testamento para referirse al pecado es la palabra griega hamartía. Aunque obviamente aparece escrita con H, debemos saber que tanto en el griego, incluso en el inglés, la H suena como una J. Entonces, aunque se escriba hamartía, pues se leería como si fuera una J. Entonces, la doctrina del pecado la llamamos técnicamente de la palabra hamartía, que es pecado en griego, hamartiología. Esto sería exactamente la unión de la palabra hamartía, pecado, y la palabra griega logos o logia, que es como discurso, disertación
tratado, incluso exposición. Entonces la hamartiología es el tratado, el discurso, pero que tiene que ver con el pecado, de acuerdo a la escritura. Entonces se le llama la hamartiología, es el término técnico a esta doctrina. Gracias, pastor. Nos hizo énfasis en la parte etimológica y siempre uno pronuncia la H como la hacemos en español, pero el pastor nos indicaba que es con la J, hamartiología. Pastor, se dice que el pecado es por no aceptar lo bueno. Es decir, podemos decir de entrada que el pecado es cuando no se acepta a Dios como el único creador, el único salvador, el único que nos guía a la verdad, pastor. Hay que diferenciar entre lo que es la raíz y el fruto. Desde luego, la raíz de todo pecado que se comete, principalmente parte de una experiencia espiritual. Antes de que el hombre cayera en pecado, existía una sola voluntad, la voluntad de Dios. Una vez el hombre peca, ahora hay dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, que generalmente siempre quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Y adicionalmente, entonces, a esa raíz se suma lo que podemos llamar varios frutos, que es toda la expresión de lo que es esa raíz que está arraigada en el hombre. La mentira, lo que llamamos el adulterio, la inmoralidad, la soberbia, la altivez, todo eso son como frutos, pero la raíz está precisamente en lo que acabo de mencionar. El hombre como tal no ha querido someterse a Dios, su voluntad es contraria a Dios. Entonces, ahí está la raíz, y los frutos es pues todo lo que llamamos, o que la Biblia cataloga bajo ese plural, pecados. Mirando de acuerdo a lo que nos estaba indicando en 1 Corintios 6, 9, 10, en donde se hace esta pregunta: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Y empiezan a hacer una serie de enumeraciones. No se dejen engañar, entre puntos de admiración. Y dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta es lo que indica Pablo que es el pecado y que nos impide entrar al reino de los cielos, pero con relación al fruto que se refería el pastor, es decir, estos pecados que están enumerados, que desde luego no es una forma taxativa porque hay muchos otros, es lo que precisamente nos impide dar fruto, lo que el pastor se refería anteriormente. Sí, y es algo muy interesante ese texto, porque recordemos que Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto. Y parte de todo lo que menciona Pablo ahí en el capítulo 6, versículos 9 en adelante, Pablo les está diciendo más adelante, luego de haber mencionado algunos pecados, dice: y esto erais algunos de vosotros. Entonces, esa serie de pecados que menciona allí Pablo hacían parte de los más usuales, los más característicos que habían allí a nivel Corinto. Porque es que Corinto tenía serios problemas, principalmente problemas en el ámbito moral. Tal es así que históricamente llegó a acuñarse la palabra corintianzar. Cuando alguien quería irse al desenfreno sexual, utilizaba esa palabra: me voy a corintianzar. Estaba el templo a las diosas falsas, y habían allí por las calles en la ciudad de Corinto, en las noches, iban transitando las famosas prostitutas sagradas. Entonces, habían mezclado y unido la religión con la inmoralidad sexual. Y era un gran honor para ellos entonces llegarse a una prostituta sagrada del templo. Entonces, por eso es que Pablo comienza diciendo que, hablando de la inmoralidad, hablando del adulterio, todos esos pecados muy característicos que habían en la ciudad de Corinto. Pues de esta explicación y este preámbulo que nos ha indicado el pastor Jason Cárdenas sobre lo que es la hamartiología, el estudio del pecado, pues vamos a preguntarle al pastor, según las Sagradas Escrituras, entonces, ¿qué debemos entender por el pecado? Para poder entender claramente lo que es el pecado, se hace relevante que lleguemos al estudio de las palabras que se utilizan en la Biblia para referirse al pecado.
Hay un dato interesante para que miremos el contraste, cómo la Biblia presenta esto en una correcta perspectiva. Cuando la Biblia va a hablar del término gracia, que aparece a lo largo de la Biblia, utiliza tres palabras nomás. Dos en el Antiguo Testamento y una con unos derivados en el Nuevo Testamento. La palabra gen, gesed en el Antiguo Testamento, de la que traduce como gracia, y en el Nuevo Testamento la tan conocida como Haris, donde tenemos harisma, harito, bueno, haris. Entonces, para hablar de gracia, la palabra utiliza tres palabras. Dos en el antiguo, en el hebreo, y una en el nuevo, la palabra haris, sus derivados. Pero cuando va a hablar del pecado, utiliza bastantes palabras. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, utiliza unas 8 palabras para describir todos los conceptos de pecado. Y en el Nuevo Testamento unas 12. Entonces, un total de unas 20 palabras. Para poder entonces definir claramente qué es el pecado, porque toma muchos matices, eso es lo que quiere enfatizar la Biblia, debemos mirar cada una de las palabras, ya sean las 8 que menciona el Antiguo Testamento o las 12 del Nuevo Testamento. Bien, pastor, en primera de Juan 3:8, al inicio indica el texto, o indica Pablo, que el que está en pecado es del diablo, o el que comete pecado es del diablo. Pecado es todo aquello que no esté conforme a las Sagradas Escrituras, es decir, a los mandamientos. Sí, ese es un asunto de pecado. Sin embargo, para ser más exactos, debemos mencionar que pecado es todo aquello que no se ajuste al carácter de Dios. Porque pueden haber algunos aspectos que no estén mencionados detalladamente en la Escritura y sin embargo son contrarios al carácter de Dios. Un ejemplo, no tenemos un texto que diga literalmente no fumar, pero sabemos que por principios de la Biblia que esto es contrario a la palabra de Dios, esto va en contra del carácter de Dios. Eso es pecado. Entonces, pecado podemos llamarlo como todo aquello que no se ajuste, que vaya en contra, más que la palabra de Dios, por supuesto, porque es una expresión de Dios, más allá, el carácter de Dios. Y esto entonces es lo que se llama como pecado. Qué buena explicación, pastor, porque a veces nosotros nos quedamos en lo que está de pronto en forma literal, pero se nos olvida extender que el texto abarca otra clase de pecados. Y es bueno reiterar lo dicho por el pastor Jason, en la que es pecado todo aquello que va en contra del carácter de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de su santidad. Y continuamos, pastor. Qué bueno que nos pudiese explicar qué textos de la Biblia nos hablan del pecado. A veces encuentra uno muchos textos y como que dice uno, no, pero no encuentro como una definición de pecado, como que de pronto no es claro. Y entonces a veces cuando no hay esa claridad, entonces interpretamos mal de pronto una exégesis muy subjetiva, pero qué bueno que nos precise con las Sagradas Escrituras lo que realmente es el pecado. Podríamos sintetizar todo lo que tiene que ver con el concepto de pecado, pues yendo al origen. En este caso sería el libro de Génesis. El libro de Génesis, de hecho, su nombre hebreo, Bereshit, significa eso, origen. Entonces tenemos el origen de la humanidad, de la raza humana, de la creación, y desde luego el origen del pecado. Entonces, para explicar el concepto del pecado, podemos ir al capítulo 3 de Génesis, desde el versículo 1 hasta el 13. Ahí se explica la caída del hombre. Hay que decir entonces que usualmente esto de la caída del hombre no se ha entendido en la perspectiva correcta. ¿A qué me refiero? Usualmente la gente habla, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? La mayoría dice la desobediencia. Y si lo dejamos así sin meditar en esta expresión, pues entonces diríamos que si el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia, ¿cómo se salvaría hoy en día el hombre? Obedeciendo. Y ya ahí no cuadra con lo que dice la Biblia porque serían obras. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? El pecado de Eva fue incredulidad.
Esa incredulidad se manifestó en un acto de desobediencia, por supuesto, pero no creyeron. Dios le había dicho claramente al hombre, el día que coma del fruto del árbol de la ciencia, el bien y el mal, moriráis. Y la serpiente le dice, no, a la mujer, de ninguna manera moriréis. Entonces fue un acto de incredulidad. No creyeron, esa fue la raíz. Y se manifestó en esa desobediencia. Ahí encaja perfectamente con lo que dice la Biblia. ¿Cómo se salva hoy en día el hombre? ¿Obedeciendo? No, creyendo. Si lo dejamos simplemente que en asunto de desobediencia, entonces diríamos el hombre se salva hoy en día obedeciendo. Esto no encaja con todo el contexto de la Biblia. Entonces el pecado al ser incredulidad, ahora el hombre, ¿cómo cambia su condición de perdición? Creyendo. Y esto lo presenta muchas veces la Biblia, el Nuevo Testamento, cuando dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer no verá la vida. Bueno, eso por un lado. Pero también está el otro texto fundamental que nos habla de la introducción del pecado en el género angelical. Me refiero a la rebelión de Satanás. Eso lo tenemos en Isaías 14, del 12 al 15, cuando dice la Biblia, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y comienza a mencionar qué fue lo que produjo en Satanás. Decía en su corazón, subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios de mi trono, bueno, todo lo demás. Entonces, esos dos pasajes nos dan como una perspectiva de lo que es la introducción del pecado en el género humano, Génesis 3, y lo que fue la introducción del pecado en el género angelical. Satanás, su rebelión y el grupo de ángeles que cayeron junto con él. Gracias. Buena explicación y aclaración. A veces nos quedamos en verdad, que fue por la desobediencia. Y sí, pero el pastor dice que es por la incredulidad también de nuestros primeros padres. Y que esto es lo que nos lleva precisamente hoy, que no solamente nos quedemos en la desobediencia o en la incredulidad, sino que tengamos nosotros como creyentes la certeza, la firmeza, la fe para conocer el Evangelio. Pastor, este texto me ha llamado mucho la atención en relación con lo que nos estaba explicando anteriormente, y es Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, nos hace referencia a Génesis 3:15, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. A veces, pastor, no es fácil entender este texto. Qué bueno que nos pudiera explicar este texto, qué es lo que nos quiere decir Pablo. De hecho, en el Nuevo Testamento, algo de lo que es bastante denso en cuanto a doctrina es este texto de Romanos capítulo 5, versículo 12, que acaba usted de leer hace un momento. Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Obviamente la referencia es Adán. Hay que definir a qué se está refiriendo Pablo, porque una cosa es el pecado imputado y otro el pecado personal. Son dos conceptos que la Biblia presenta. Pablo está hablando aquí del pecado imputado. La prueba de ello es que Pablo no dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecan. Mire que no dice así el texto. Dice, por cuanto todos pecaron. Es como si Pablo dijera, Adán por ser la cabeza federal de la raza humana, cuando Adán pecó y toda la raza humana estaba en Adán, es como si toda la raza humana hubiera participado del pecado de Adán. Eso hizo de que de ahí en adelante el hombre, todo ser humano que ha venido a esta tierra, desde ahí en adelante, venga con lo que llamamos una naturaleza pecaminosa. Ese principio inherente con el cual nace todo ser humano. Ahí está hablando entonces Pablo del pecado imputado. Así entonces se entiende cuando Pablo menciona que el pecado entró en el mundo por un hombre, obviamente por Adán, y por el pecado a la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres y lo dice por cuánto, es decir, ¿en razón de qué? ¿Por qué pasó la muerte? Porque la sentencia del pecado es la muerte. Dios dijo, el día que comas, morirás, Génesis 2. También dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare morirá. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces la sentencia del pecado Dios la pone como muerte. Y la raza humana al estar potencialmente en Adán, es como si al haber pecado Adán, toda la raza humana hubiera pecado junto con Adán. Y por eso se extendió el pecado imputado a toda la raza humana. Esto es lo que más o menos menciona
este texto Romanos 5:12 sin agotar su riqueza, porque como dije hace un momento, es un texto bastante denso en cuanto a doctrina. Qué bueno que le pudiéramos explicar a nuestros amigos en la audiencia este término de imputar. Bueno, es un término que se conoce mucho dentro de la ciencia jurídica, especialmente el derecho penal. Es decir, imputar realmente qué es lo que significa dentro de esta doctrina, digamos, del pecado. Imputar, pues viene del latín, ¿cierto? Significaría como atribuirle una culpabilidad de un hecho a alguien. Entonces, eso sería imputar. Pecado imputado es que no solo el pecado que cometió Adán lo afectó a él, sino que también esa responsabilidad, esa culpabilidad se imputó a toda la descendencia, la raza humana. Porque no olvidemos que Dios le dio la capacidad a Adán y Eva, les dijo fructificados y multiplicados. Entonces, después de la caída, qué va a salir de Adán y Eva? Seres también pecadores. Entonces ahí viene la imputación. Lo mismo sucede en cuanto a la experiencia de la salvación. Cuando alguien es salvo, escucha el Evangelio, cree en el Evangelio, acepta el Evangelio, Dios, el Padre, imputa esos pecados que cometió esa persona a Cristo. Y también le imputa la justicia de Cristo al que es salvo. Eso es lo que llamamos la justificación y por otro lado lo que llamamos la redención. Entonces, imputar significa atribuir una culpabilidad. Gracias, Pastor Jackson. Muy clara la explicación. Son conceptos muy claros, explicados de una forma muy sencilla y desde luego con gran fundamento bíblico por el Pastor Jason Cárdenas. Pastor, tal vez por el inconsciente que podemos tener de lo que traemos o los que venimos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, tendemos a como clasificar los pecados, a mirar que un pecado es más grave que el otro. Y es posible que una persona que haya caído en adulterio esté siendo juzgada por una persona que está haciendo murmuración. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, pastor, hay pecados más graves que otros, hay unos menos y hay otros mayores, o el pecado es uno solo, pastor. Y esto del asunto de considerar algunos pecados más graves que otros, como lo mencionaba usted hace un momento, tiene que ver con la tradición romana, ¿no? Los famosos pecados mortales y pecados veniales. El que comete pecado mortal, lamentablemente, pues ya está básicamente condenado. El que comete pecado venial, incluso puede tener esperanza porque irá al purgatorio y mediante un proceso de misas y todo lo demás podrá salir de allí. Pero de acuerdo a la Biblia, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Hay que tener en cuenta que todo pecado, cual sea, es grave. No hay pecado pequeño ni pecado mayor, porque el pecado se toma no por quien lo comete, sino a quien ofende. Y David dice, lo voy a leer textualmente, su propia experiencia en el Salmo 51, versículo 4, él dijo, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. David entonces va a la raíz del asunto. David dice, contra ti solo he pecado, pero si analizamos, este salmo lo escribió David luego de que vino y fue confrontado por el profeta Natán, como resultado de su adulterio con Betsabé. Pero ¿sería que en verdad David solo había pecado contra Dios? Miramos, había cometido adulterio, había asesinado al marido de Betsabé, Urías Eteo, había cometido hipocresía, muchos pecados. Entonces, pero David dice contra ti, claro, es que ahí está la raíz. Todo pecado es grave porque principalmente va en contra de Dios y sus preceptos. David había cometido adulterio. ¿Quién estableció la ley de que no se debe adulterar? Dios. Entonces, más que el adulterio, que claro, tiene su responsabilidad con Betsabé, va más allá ese pecado y es una ofensa al precepto de Dios. Dios había establecido no matarás y mire, cometió este asunto. ¿Quién
demandaba que no debía matarse, pues Dios, entonces va más allá. Entonces hay que tener en cuenta que todo pecado, cual sea, es grave porque ofende a Dios. Y Dios no dice cuando alguien peca, este cometió un pecado pequeño, mató a alguien, el del pecado grande mata a alguien, el del pecado chiquito dijo una mentira. No, pecado es pecado delante de Dios. Lo que sí, y esto es donde quiero resaltar, hay quizá una confusión, es que humanamente, eso sí es diferente, humanamente hay distintas consecuencias por causa del pecado, humanamente y terrenalmente. El que dice una mentira se mete en un problema. El que asesina a alguien, posiblemente una cárcel. Humanamente, ¿no? Pero a los ojos de Dios es tan grave la mentira como el asesinato. Entonces no hay tal cosa como un pecado más grave que otro. Bien, Pastor Jason. Tenemos una oyente que nos hace una pregunta, o pues le hace la pregunta al pastor, y ya dice, ¿qué pasa con una persona que vive en Irán y nunca se le predica el evangelio, pero es piadosa y misericordiosa? ¿Qué le podemos contestar a esta oyente, pastor, de acuerdo a la exposición del pecado que nos está compartiendo? Bueno, esta es una pregunta que hay que abordarla desde lo que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos, para que nuestro oyente quizá allí con más tiempo lo lea detalladamente en su casa. Pero cito el capítulo 2, versículo 1, donde Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Mire, es que mucha gente dice, no solo el de Irán, ¿qué pasa con el aborigen que está en la selva? Nunca ha tenido una Biblia, no ha habido una iglesia, no ha habido un misionero. ¿Qué pasa con él? Pues Dios ha dejado sin excusa a todo ser humano y para ello ha hecho dos cosas. Uno, el testimonio externo. Pablo dice que la creación da testimonio del creador. Al mirar todo esto que hemos hecho, a no ser que alguien diga que es la evolución, pero eso ya sería una desviación, pero al mirar toda la creación sabemos que hay un creador. Pablo dice que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles de la creación. Y dice ahí, ya que habiendo conocido a Dios, ¿cómo conocieron a Dios estas personas? Por medio de la creación. Y dos, ha escrito la obra de la ley en la conciencia, lo que llamamos conciencia, esto habla Romanos 2. Esas dos cosas hacen al ser humano que sea inexcusable. Tiene el testimonio externo, que es la creación, que le dice que hay un creador, que hay un ser omnipotente, pero también tiene la obra de la ley escrita en sus corazones. No la ley, la obra de la ley. ¿Cuál es la obra de la ley? Acusarle lo que hace o defenderle. ¿Quién no sabe que robar es malo? Así nunca haya leído Éxodo 20. Eso está escrito ahí. Por eso Dios ha dejado a todo ser humano sin excusa. Ahora, hay que entender, de acuerdo a la pregunta del oyente, cómo se aborda esto de una persona justa o piadosa. Si esa piedad o esa justicia la está efectuando esa persona para autogloriarse, no es acepta delante de Dios. Porque recuerde que todo debe ser para la gloria de Dios. La Biblia menciona que para que algo sea llamado una buena obra, tiene que ser producido primero por el amor a Dios y por su palabra y por la acción del Espíritu Santo. Si no cumple esa norma, aunque parezca algo bueno, no es una buena obra. ¿Cuánta gente hace actos motivados por su propio deseo de ego, querer salir, que la gente le diga, mire, qué bueno soy? Ahí ya no es una buena obra, porque lo está motivando es su carne, no Dios. Entonces hay que entender muy detalladamente eso, a qué se refiere cuando dice piadoso. Tal vez esta persona, y ahí ya sería una evidencia de que está fuera de la salvación, lo haga para intentar que Dios acepte eso y lo salve. Y la Biblia dice, la salvación no es por obras. Bien, pastor. Hay una oyente, Diana Milena Marín, que se conectó ya habiendo iniciado el programa y pregunta cómo se llama el título de la enseñanza. La enseñanza se llama El pecado o la doctrina del pecado. Diana Milena, gracias por la inquietud. Tenemos otra inquietud de una oyente que nos pregunta que, si es pecado estando en una iglesia donde se nació y luego pasarse a otra, sin tener en cuenta que haya sido bien enseñada o mal.
Digamos, lo que entiendo a la oyente es que si uno se traslada de una iglesia a otra sin que haya una causal de pronto, no por la predicación, sino por otra circunstancia, ella pregunta si es pecado, pastor. Habría que mirar muy bien el caso, porque si ya es un asunto fortuito, algo forzado, algo que la circunstancia le obliga a hacer tal traslado, pues ahí quedaría exenta, ¿no? Pero ya si es por asunto de quizá un capricho, una mala decisión, y por sobre todo, si hay un quebrantamiento de algún principio bíblico. Porque es que mucha gente cae en ese asunto. El cristiano, para determinar qué es bueno, qué es agradable delante de Dios, tiene que hacerlo bajo principios de Dios. ¿Bajo qué principio de la palabra de Dios tomó tal decisión esta persona? Si no hay un principio bíblico, ahí estamos hablando de una falta, porque el cristiano está llamado a someterse a la palabra de Dios. Y claro, la Biblia enseña que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, si yo no estoy sometido bajo un principio de la palabra de Dios, estoy fuera de la voluntad de Dios. Y si estoy fuera de la voluntad de Dios, pues entonces estamos hablando de que no estaría en santidad, estaría metiendo algún pecado, una transgresión, o lo que podríamos llamar un pecado de comisión o un pecado de omisión, que tendría que mirarse bien el caso. Gracias, pastor Jackson. Pastor, con todo esto que hemos escuchado en su exposición sobre la armatiología, la doctrina del pecado, ¿qué consecuencias produce el pecado, pastor? Bueno, las consecuencias que produce el pecado, desde luego, hay que decirlo así tajantemente, el pecado no trae algo bueno. Por eso el término correcto es consecuencias. Porque a veces la gente puede decir, ¿y qué me aporta el pecado? Lo que sucede es que el pecado engaña a la gente. ¿Por qué la gente peca? Porque el pecado siempre viene prometiendo algo. Promete aparentemente una libertad, promete placer. Si el pecado no prometiese nada, la gente no pecaría. Pero ese es el engaño. Sí, el pecado siempre, sin excepción alguna, trae consecuencias. Y las consecuencias las podemos catalogar desde dos aspectos. Consecuencias en el caso de los no salvos, los inconversos. Son aquellos que viven una vida de pecado, que no corrigen su vida y lamentablemente mueren en ese estado. ¿Qué sucede con ellos? Basado en sus pecados, de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 20, del 12 al 14, el juicio del trono blanco, cuando dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas allí, esos pecados que cometieron ellos en vida les va a determinar el grado de castigo. El Señor mencionó en Mateo 11 acerca de las ciudades de Tiro, de Sidón, que habría mayor condenación o que sería más tolerable el castigo. Entonces, hay grados de castigo por los pecados, que es su condenación basado en sus pecados. La justicia lo demanda. Pero por el otro lado, en el caso de los salvos, ¿qué causa el pecado? Bueno, pérdida de la comunión con Dios, no la salvación, una pérdida de la comunión con Dios. De esto David menciona en el Salmo 51, versículo 12, cuando dice, vuélveme el gozo de tu salvación. David no dijo, vuélveme la salvación. David perdió ese sentirse salvo. Eso se implica de que el pecado afecta la comunión entre Dios y el creyente. Incluso lo expone a como Pablo menciona en el capítulo 11, 1 Corintios, versículos 29 y 30, cuando habla Pablo de que los que toman la cena sin discernir el cuerpo del Señor, juicio como debe para sí, y después Pablo dice, por lo cual, es decir, por razón de este pecado, hay muchos debilitados, enfermos entre vosotros y muchos duermen. Eso implica de que el Señor había disciplinado a algunos de la iglesia en Corinto, algunos estaban debilitados en su vida espiritual, otros estaban enfermos por causa de ese pecado y otros lamentablemente habían pasado por la experiencia de la muerte. Entonces el pecado en la vida del creyente puede causar que el Señor le discipline severamente hasta el punto de que se lo lleva al cielo. Entonces, consecuencias, por un lado en el inconverso, que son diferentes, y por otro lado en el salvo. Pastor, desde Australia, Ignacio Jojoa. Él transcribe un versículo, segunda de Pedro 2:4. En el versículo dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisión
de oscuridad para ser reservados al juicio, dice Ignacio. O sea, que el que muere en pecado se va para el infierno. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, voy a leerlo textualmente, versículo número 24. Él dijo de esta forma: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién es el que muere en pecado de acuerdo a la Biblia? El que no ha creído en Cristo. Le dijo el Señor a los de su tiempo: si ustedes no creen que yo soy, o sea, eso implicaba que soy Dios y toda su obra redentora, en vuestros pecados moriréis. Y quien muere en esos pecados, pues obviamente va a la condenación. Porque precisamente esa es la condenación. El juicio de Dios, que como dice Romanos 1:18, la ira de Dios revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Si el hombre no ha solucionado su problema, muere y va a experimentar la eterna ira de Dios. Y eso tiene que ser algo tremendo. En la Biblia tenemos ejemplos como el texto que citaba el oyente de los ángeles. Eso es algo de la manifestación de algo de la ira de Dios. El juicio del diluvio, algo de la ira de Dios. El caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, algo del juicio de Dios. Pero ese lugar eterno llamado infierno y futuramente lago de fuego, no es algo de la ira de Dios, es la totalidad de la ira de Dios. ¿Cómo será entonces? Entonces, el que muere en pecados por no creer en el Evangelio, porque ahí está el poder para salvación, va a experimentar la eterna ira de Dios por causa de los pecados. Pastor, en Santiago 4:4 dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Pastor, la amistad con el mundo, pues dice el texto, es enemistad con Dios. A veces confundimos qué es el mundo. Y qué bueno, pastor, que nos pudiera explicar a qué se refiere este texto de Juan con la enemistad con Dios y la amistad con el mundo. Bien, ese texto se tiene que abordar, desde luego, con lo que mencionó el apóstol Juan en primera de Juan 2:15. Lo cito así textualmente de memoria, sé que la mayoría quizá lo sepa. Juan dice, no améis el mundo, pero luego dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo no provienen de Dios, sino del mundo. Bien, entonces, mire que Juan habla de algo interesante. Juan dice, no améis al mundo ni las cosas. El grave problema hoy en día de la mayor parte de los cristianos es que enfatizan solo de medianamente las cosas del mundo. ¿Y cuáles son las cosas del mundo? Pues ir a la discoteca. Pues las drogas. Las cosas del mundo. Pero Juan no dice, no amen el mundo, y lo deja ahí, sino dice, no améis el mundo, ni las cosas. Mire que son dos cosas. Una son las cosas del mundo, y otra es el mundo. Mundo también es sistema, no solo cosas. Las cosas del mundo, le aseguro que la mayor parte de los cristianos la tienen muy claras. Pero el sistema del mundo, ¿qué es el sistema del mundo? Hipocresía, soberbia. ¿Cuánta gente está en la banca de una iglesia sentado un domingo? Sin embargo, aunque no está participando de las cosas del mundo, se encuentra siendo parte del sistema del mundo. Es un hipócrita sentado en la iglesia. Es un soberbio. Es que el mundo no son solo cosas, sino también sistema. Y esto hay que entenderlo muy bien. Por eso Juan dice, no améis el mundo ni, mire que son dos cosas, ni las cosas del mundo. Entonces, mundo también es sistema. Hipocresía, rencillas, soberbia, que tiene que ver también con autosuficiencia, que tiene que ver también con el mentalismo positivo de hoy en día de la gente. Todo eso es mundo. Y las cosas del mundo, pues ya las sabemos, el licor, todo lo demás. Entonces, hay que comprenderlo desde esa perspectiva. Gracias, pastor. Otro oyente nos indica acá, Pastor Jason,
una persona que dice ser cristiana, pero que sigue pecando igual que cuando estaba en el mundo, ¿es porque no ha nacido de nuevo? La pregunta que hace este oyente, pastor. El apóstol Juan menciona en primera de Juan 3:8, ahí está la clave de todo esto. El que practica, no tiene esa palabra, el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Noten la palabra que utiliza Juan, practica. El cristiano no practica el pecado, el que ha sido salvo, el que ha nacido de nuevo. Para el cristiano el pecado es un accidente. El cristiano pueda que caiga en pecado si se descuida. Esto tenemos muchos casos. Pedro, cuando el Señor le dijo, ore, vele, no lo hizo y miren que terminó. Y eso no significa que no era salvo. Cayó en pecado. Pero Juan está yendo un poquito más allá. Él habla de practicar. Practicar habla de un asunto ininterrumpido. Y no solo eso, sino un deleite. El asunto no es si el cristiano peca o no peca, sino qué produce el pecado en esa persona. David dice en el Salmo 32 que mientras se cayó su pecado con Betsabé, se envejecieron sus huesos. Tuvo un problema espiritual, tuvo incluso un asunto de una angustia terrible, hasta que dice, hasta que te declaré mi pecado, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Entonces, alguien que ha sido salvo, cae en pecado, caer es accidental, pero si estamos hablando de alguien que practica el pecado de manera ininterrumpida, de manera habitual, y que cuando peca no hay dolor en su corazón, no siente angustia del pecado, no tiene necesidad de confesar su pecado, apartarse de él, estamos hablando de alguien inconverso. Hay una inquietud de parte de un oyente, está bastante extensa, pero considero que vale la pena leerla. A ver, dice el oyente, buenas tardes, tengo una hermana que hace 20 años se dejó su esposo y se fue a vivir con el cuñado, ya que su esposo la maltrataba. Al separarse, dejó a mis sobrinos, tuvo 3 hijos, el menor murió a los 3 años por un accidente, el hijo mayor, mi sobrino Edison, murió hace 6 meses, y en un accidente de moto, Diego, su otro hijo, junto con Edison, cayeron en las drogas, el alcohol y la delincuencia. Y sigue diciendo la hermana, Diego en una pelea se presentó una riña y asesinó a su rival. Estuvo en muchas peleas, golpes de policía. Entonces yo me pregunto, mi hermana, con todo lo que ha pasado, insiste en seguir con esa relación de adulterio. Ella insiste en la iglesia donde voy, me dice que ella no va a dejar a su pareja. Y yo le digo que todo lo que pasa es consecuencia de su pecado, pero ya ni me habla. Bastante larga, pero bien interesante, considero, pastor, poder ayudar a este hermano que nos hace esta pregunta bastante larga, pero bien interesante, de todos esos hechos que han pasado tremendamente, pero ella dice, sigo, no me interesa que siga pecando. ¿Qué le decimos a la oyente, pastor? Básicamente lo que mencionamos hace un momento, ¿no? La experiencia en su vida. No es si el creyente peca o no peca, sino qué produce el pecado en el salvo. No puede producir satisfacción, no puede producir aceptación, tiene que producir algo tremendo. El cristiano peca, pero peca con dolor. Y si ese cristiano no atiende su pecado, Dios le santifica, porque la voluntad es la santificación. Incluso puede ser de una manera severa, mediante la disciplina. Pero tal vez la oyente o el oyente tiene la confusión en el asunto de que puedo discernir un poco allí. Piensa que tal vez esto sea como una especie de maldición generacional por el pecado de esta señora. Esto no es correcto del todo. Cada persona, tu hijo que está en malos pasos, el otro que... Bueno, cada persona es responsable ante Dios. Y esto nos lo dice Ezequiel 18, lo quiero leer para no dejar esto así suelto por allí al azar. Dice Ezequiel capítulo 18, algo muy interesante. Capítulo 18 de Ezequiel, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá.
El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto es lo que Dios le dice a Ezequiel. Mira, Ezequiel, el alma, hay alma, la palabra nefesh en hebreo significa persona. La persona que peca es responsable ante Dios. No es que el padre peca y entonces el hijo va a llevar el pecado al padre, no. Si el padre peca y el hijo es justo, la justicia estará sobre el hijo por cuanto él es justo y la impiedad sobre el padre por cuanto pecó. Lo mismo también si es al contrario. Entonces hay que tener cuidado en eso porque tal vez el oyente piense que es una maldición generacional. No, cada persona es responsable por su pecado ante Dios. Bueno, pastor, se nos agotó el tiempo. Agradecemos la sintonía de Vilma Hernández. Gracias, bendiciones. Gloria, que nos está escuchando. A la familia Herrera, bendiciones. Y también dice Vilma, bendecida tarde, gracias por las enseñanzas de esta doctrina del pecado. Pastor Jackson, si alguna persona quiere contactarse con usted, con su ministerio, ¿qué enlace le podemos entregar? Nos encontramos como iglesia ubicados en la calle número 70, 9026. Esto es Poza Recreo Las Margaritas. Tenemos horarios de servicio los días domingos, 9:30 de la mañana y también a las 5 p.m. En el transcurso de la semana, los días jueves, 6:30 de la tarde. Si desean contactarme, el número de contacto personal es el 314-306-9079. También aparecemos en YouTube. Nuestro canal como iglesia es Iglesia Bautista, Bautista con B larga. Iglesia Bautista Cabot. Voy a deletrear la palabra Cabot. La de kilo, A, B larga, O, D. Iglesia Bautista Cabot Recreo. Ahí estamos subiendo semanalmente predicaciones que han dado en la iglesia. Si les parece, se pueden suscribir al canal y si también creen conveniente, pueden recomendar allí las predicas que se suben. Pastor Jackson, gracias por la enseñanza. Oramos por su ministerio, por toda su membresía. Y qué bueno, pastor, que nos pueda seguir acompañando en otros temas de suma importancia y para aclarar, para aprender y para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra que nos ha enseñado por medio de Cristo y el Evangelio. Bendiciones, Pastor Jason. Gracias, Lorena, en el Control Master. A usted, amigo oyente, por su sintonía, por la participación y colocamos en las manos de Dios este hermoso ministerio que llega a todo el mundo con la enseñanza de la palabra de Dios. Bendiciones, hasta otra oportunidad en el impulso, si así nos lo da el Señor Todopoderoso.